Y como cada martes hubo reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tras esa reunión comparecieron en rueda de prensa la consejera de Economía, Empleo y Empresas, Patricia Franco, y el de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Y vamos a tener la oportunidad de demostrar lo que están haciendo nuestros jóvenes. Particularmente contaremos con la presencia del tractorista de Castilla, que nos va a contar el proyecto de innovación en materia de cultivos de plantas aromáticas en Villar de Cañas, allí donde se pretendía instalar un almacén nuclear, un cementerio nuclear, un basurero nuclear por parte del Gobierno del Partido Popular, y que hoy, lejos de haberse convertido en aquello que en su momento se pretendió, es un lugar en el que florece un modelo de agricultura innovador en manos de jóvenes, del cual presumiremos aquí mañana. El apoyo al sistema de seguros agrarios es un compromiso del Gobierno regional, y para dar simplemente un porcentaje de incremento, el capital asegurado gracias a este esfuerzo del Gobierno regional hoy en Castilla-La Mancha asciende a 1.800 millones de euros en el sector agrario, con un incremento del 25% respecto al año 2016. Los seguros son una herramienta muy importante para la agricultura profesional y tienen el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha. De esta manera, el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que contaba con 1.485 millones de euros para el periodo que iba desde el 2015 al 2020, pasa a ser, en el periodo del 2015 al 2022, de 2.012 millones de euros. Es una cifra espectacular que pone de manifiesto la importancia que vamos a dar en Castilla-La Mancha en estos años a las políticas de desarrollo rural. Las concentraciones tienen como objetivo mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, crear explotaciones de más tamaño, adecuarlas a las infraestructuras viarias, adecuarlas a las infraestructuras de riego que hoy hay actualmente en los diferentes municipios, y es un decreto que va a tener una incidencia muy importante, fundamentalmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Además, hemos destinado una cantidad dentro del Programa de Desarrollo Rural para ayudar con fondos públicos esos proyectos de concentraciones privadas tan importantes para hacer rentable la actividad en determinadas zonas y para evitar el abandono de la actividad agraria, de la agricultura y la ganadería, en lugares con problemas también de despoblación. Con el patrimonio rústico, es decir, las parcelas o explotaciones que están hoy en manos de las cámaras agrarias provinciales, vamos a crear el germen de lo que será el Banco Público de Tierras de Castilla-La Mancha, que es uno de los objetivos prioritarios que tenemos en la región para facilitar, sobre todo, la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos al sector en nuestra región. Saben que el acceso a la tierra es una de las mayores dificultades para los jóvenes que se quieren incorporar al sector, y aprovecharemos esta ley para poner a su disposición ese patrimonio rústico, ese banco público de tierras que surgirá a partir de esta ley. En definitiva, pensamos que aquí, por los datos que nosotros tenemos de abril, aunque todavía veremos los datos más certeros a fecha de mayo, pero personas que hayan pasado por un ERTE, por un expediente de regulación temporal de empleo en Castilla-La Mancha, y que no hayan recuperado con posterioridad su puesto de trabajo, tenemos a 9.267 personas en esa situación en el mes de abril. Saben que en los peores momentos de la pandemia hemos llegado a tener a más de 140.000 personas en situación de ERTE, y de estas 9.267 personas, el 78% tienen acceso en la actualidad a una prestación contributiva y algo más del 50% lo harían por debajo del SMI. Ese es el escenario al que vamos a dirigir, como digo, pendientes todavía de la actualización del mes de mayo, a los que vamos a destinar este tipo de ayudas. La ayuda es directa y consta de un pago único, 300 euros en el caso de personas trabajadoras que no han recuperado su empleo tras el ERTE, que no tengan hijos a su cargo, y 400 euros en pago único también aquellas que tengan uno o más hijos a su cargo. Más de 210 millones de euros que se suman a los más de 270 millones de euros que el Ejecutivo Autonómico ha puesto sobre la mesa en el marco de ese plan de medidas suscrito el pasado mes de mayo, justo hace algo más de un año, y que se suman también a esos más de 102 millones de euros que hemos puesto para las políticas de empleo en ese plan de empleo que, como saben, se encuentra actualmente en proceso de presentación de solicitudes. Por tanto, todo en su conjunto, las decisiones adoptadas hoy en Consejo de Gobierno, los más de 270 millones de euros del plan de medidas y los 102 millones de euros del plan de empleo que están en circulación, suman más de 580 millones de euros que están dedicados a nuestra recuperación económica y social, y que ponen de manifiesto el empeño de este Gobierno
en afrontar la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha con todas las garantías posibles. Con respecto a las ayudas, a la cuantía de las ayudas, vienen marcadas, como saben, por el Real Decreto. Son ayudas que van de entre los 3.000 hasta los 200.000 euros, siempre que acrediten tanto las empresas como las personas trabajadoras autónomas que han tenido una caída del 30% en el volumen de operaciones anual declarado, o bien que sea declarado o que sea comprobado por la propia Administración, tirando de lo que es la declaración del IVA del 2020 con respecto al 2019. En dos modelos que están bien diferenciados. Aquellas empresas o profesionales que decidan aplicar el régimen de estimación objetiva tendrán ayudas de hasta 3.000 euros y el resto de empresas, las que acrediten la caída del 30% en su facturación, serán ayudas que van desde los 4.000 hasta los 200.000 euros, modulando su intensidad máxima también en función del tamaño. Esto quiere decir que empresas de hasta 10 trabajadores las ayudas cubrirán el 40% de las pérdidas declaradas y empresas de más de 10 trabajadores cubrirán hasta el 20% de las pérdidas declaradas. Hasta la fecha somos la comunidad autónoma que con un mayor carácter aperturista ha incorporado más CENAEs a los que ya establecía, como saben, el Real Decreto 5/2021, que eran un conjunto de 95 CENAEs que aparecían en el anexo 1. En Castilla-La Mancha, escuchando las sensibilidades y adaptando nuestro decreto a las realidades de nuestro tejido productivo, son 300 CENAEs adicionales los que incorporamos como posibles beneficiarios de esta línea de ayudas. Esto hace que lleguemos a 395 actividades beneficiarias de este decreto, que se ha negociado, como siempre, en el marco del diálogo social, tanto con la patronal como con los sindicatos, junto con otros sectores y colectivos afectados. Son, por tanto, 206,34 millones de euros exactamente los que aprueba el Consejo de Gobierno en este decreto, que, como digo, multiplica por 4 prácticamente el número de actividades, singularizándolo a nuestra realidad. Son 395 CENAEs, que, como saben, y siguiendo las directrices del Real Decreto, deben acreditar y justificar una caída del 30% de su facturación, lo que ya garantiza de por sí la dificultad que están atravesando estos sectores durante la pandemia. Hoy hemos aprobado también una convocatoria, ya finalizo y le doy la palabra al consejero de Agricultura, una convocatoria que va destinada al sector de la economía social, a las cooperativas y sociedades laborales de Castilla-La Mancha, lo que son las ayudas para la incorporación de socios, tanto a cooperativas como a sociedades laborales, que nos permiten sobre todo crear empleo estable y consolidar la actividad del sector de la economía social. En este caso, las ayudas son de 10.000 euros por la incorporación de un socio trabajador a la cooperativa o a la sociedad laboral. Hemos multiplicado por 2 las ayudas de la última convocatoria. Antes eran de 5.000 euros por la incorporación de socios, ahora es el doble, hasta 10.000 euros por la incorporación de socios. Y también aquí hacemos un gesto tanto a las personas con discapacidad como a las mujeres, de manera que se incrementará en un 20% esta cuantía de ayudas si quien solicita la incorporación a una cooperativa es una mujer o es una persona con discapacidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado un segundo decreto, en este caso dedicado a las personas trabajadoras que han formado parte de los ERTEs y que finalmente no han podido recuperar su puesto de trabajo. Es una medida que está enmarcada en el Plan de Medidas Extraordinarias COVID que suscribió el presidente Page con los agentes sociales el pasado mes de mayo y que, por tanto, es fruto del acuerdo y del consenso en el marco del diálogo social y que tiene como objetivo especialmente complementar aquellos subsidios o prestaciones por desempleo al que tengan derecho las personas beneficiarias de este tipo de ayudas. El decreto está dotado con 3,5 millones de euros y va destinado, como les decía, a todas las personas que, viéndose afectadas por un ERTE durante la crisis sanitaria, hayan sufrido la extinción de su contrato de trabajo a la finalización del mismo y que, a su vez, estén inscritas como demandantes de empleo en nuestra red de oficinas, percibiendo o recibiendo una prestación que sea inferior al SMI o que no tengan ingresos tras haberlos agotados. Por tanto, concurrirán aquellas personas cuyo contrato se haya extinguido al menos durante los 6 meses siguientes a la finalización del ERTE y siempre que la duración determinada del contrato, tanto indefinido como de duración determinada, sea de al menos 1 año con la misma empresa y siempre que se haya dado esta actividad y haya residido en Castilla-La Mancha.